Buenos días, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Esta mañana quiero introducirme en un tema acerca de Jesucristo y la esposa. Quiero introducirme en el libro de Cantares. Vamos a estar hablando del libro de Cantares. Voy a tomar una secuencia de temas hasta donde Dios me permita en relación al libro de Cantares. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. Quiero mencionarles, si usted me acompaña allí en su lugar, quisiera que cada vez que se sienta a escucharme, sería bueno que pudiera ir corroborando algunos versículos, sobre todo porque a veces yo no los voy a leer y me gustaría que usted los pudiese leer en casa. El libro de Cantares, ahí vamos a estar meditando. Quiero empezar diciendo la posición de la iglesia, que hay que entender esa parte, que a veces cuesta un poco asimilar a una iglesia que es esposa del Cordero, a una iglesia que el apóstol Pablo la ha presentado como la esposa, la novia. Quiero que leamos, vamos a leer antes de entrar a Cantares, vamos a leer este pasaje que está, me voy a salir de Cantares, ya no vamos a leer Cantares ahorita, pero en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, versículo número 2 y 3, dice esta porción, porque tengo que leerla antes de cantar. Dice, porque os celo, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, porque os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego dice el versículo 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este pasaje es interesante, hace una relación y hace una relación entre lo que es la esposa, la cristiandad, la iglesia de Corintios y lo que es Eva. Si usted se da cuenta, hace la comparación en eso. Así que vamos a estar hablando de la iglesia y introducirnos. Yo creo que es algo que lo manejamos, pero no nos hemos puesto mucho a pensar en ello, en la iglesia como la esposa. El apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído les aclara a la iglesia que ha sido entregada como dice, ha sido desposada, ha sido presentada como novia a Cristo, y el deseo del apóstol Pablo es que ella no se extraviara y que se mantuviese en esa línea, conscientes de que han sido dados para alcanzar ser esposa, para alcanzar el poder casarse con el Señor. Esto no es muy usual hablar a la cristiandad en cuanto a eso, ya que siempre estamos más familiarizados con el concepto de un pueblo de Dios, un pueblo santo. Estamos más familiarizados de esa manera que pensar en la iglesia como la esposa del Cordero. Sin embargo, hay una serie de pasajes que en la Escritura, donde el Señor a veces nos habla como una analogía, haciendo la relación entre el esposo y la esposa, y hace la analogía para hablar de la iglesia y Cristo. Lo vamos a ver, en cada reunión vamos a estar pensando y vamos a ir aumentando nuestra introducción de esto para que podamos ir creciendo. Hoy me interesa que usted empiece a ver de esta manera el asunto. Antes de entrar a Cantares, también dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, anótelo y luego lo lee, ¿verdad? O si usted está ahí en casa lo puede leer de una vez. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9 dice, te mostraré, el ángel le habla a Juan y le dice, te mostraré la desposada, dice, ven acá, dice, te mostraré la desposada, dice, la esposa del Cordero. Y qué interesante, hay otro pasaje en el capítulo 19, versículo 7, donde dice que han llegado las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha vestido de lino fino. Otro pasaje del libro de Apocalipsis también, el capítulo 22 y versículo 17, al finalizar, ya finalizando el libro, dice, el esposo dice el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, que eso significa Maranata. Maranata significa ven Señor Jesús. Entonces estamos ante esta expectativa del libro de Apocalipsis que va a presentar a una esposa. Hoy en día podemos decir nosotros, pues la iglesia es la novia, pero usted sabe que el paso de novia
a esposa son dos cosas diferentes, no es lo mismo. No todas las novias llegan a casarse, ¿verdad? Yo no sé, pero en la vida secular podríamos, quizás, no me gusta mucho hacer estas comparaciones seculares porque a veces nos volvemos muy humanistas al hacer esto, pero realmente es claro que las personas, aunque lo ideal sería eso, pero no sucede en la realidad, aunque lo ideal sería eso, ¿verdad? La idea del noviazgo, la idea del desposorio que estaba acá, es la promesa de matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, aún en la historia que conocemos de los padres de Jesús, María y José, vemos nosotros un caso ahí que es un poco difícil, ¿verdad? Porque dice la Escritura que cuando José se enteró de que María estaba encinta y él no habiendo tenido ninguna relación de intimidad con ella, prácticamente se turbó. Y dice en ese momento que aunque estaba desposada, María estaba desposada con José, estaba comprometida, en nuestros términos de hoy diríamos la novia, ¿verdad? La que está preparándose para eso. Sin embargo, dice la Escritura, ¿verdad?, que José se turbó y pensó por un momento dejarla, ¿verdad?, para que no fuese vituperada y que le echasen a él la culpa que la había abandonado. Entonces encontramos cómo ella de alguna manera llegó al final, y así podríamos encontrar varios ejemplos bíblicos, ¿verdad?, en los que de alguna manera hay un episodio, un tramo, un proceso de novia a esposa, ¿verdad? Incluso encontramos en la historia de Esther también situación similar, ¿verdad? De hecho, en la Escritura antes había un tiempo de preparación para que pudiesen llegar a ese punto. Entonces, quiero que empiece a ver, porque vamos a estar hablando durante varias reuniones, vamos a estar hablando acerca del libro de Cantares, y en el libro de Cantares es precisamente la figura extraordinaria de dos personas que se aman, de un hombre y una mujer que se aman. Y claro, es un poema, ¿verdad?, pero es un poema que describe realmente el deseo, que describe en ese poema, hermano, una relación maravillosa, ¿verdad?, entre dos personas, que es, el Señor ha dejado eso para que nosotros aprendamos de ello. Entonces vamos a encontrar una serie de espiguitas en estas porciones que vamos a tratar de ir explicando poco a poco. Pero hoy el principio es empezar a pensar en nuestras mentes cómo de alguna manera la iglesia es más que una entidad de salvos. La iglesia del Señor es más que una entidad de gente rescatada de la condenación eterna. Eso es el primario, por supuesto que sí es primario, pues no se puede avanzar si no se entra por allí. Pero la iglesia es más que eso, más que una nación santa, más que un pueblo escogido, ¿verdad? La iglesia ha sido llamada para ser la esposa del Cordero. En el libro de Apocalipsis habla claramente de la fiesta, la celebración de la esposa del Cordero. Vamos a verlo en el tiempo, en otro momento, pero el libro de Apocalipsis habla de esa reunión y de ese encuentro maravilloso de Jesucristo, ¿verdad?, con la esposa del Cordero, ¿verdad? Y ahí hay más detalles de eso que vamos a ver. Entonces, entendiendo de esa manera, podemos ir al libro de Cantares, y en el libro de Cantares, hoy sí vamos al libro de Cantares, vamos a encontrar las expresiones que aparecen acá y vamos a estar espigando y haciendo esta relación. Voy a ir ampliando la introducción, los puntos de introducción para que nos vayamos armando de este pensamiento. Es importante, ¿verdad? Porque si realmente nuestra meta es solo ser salvos, entonces creo que no hemos visto todo. El Espíritu y la esposa, dice, ven Señor. Y en esta porción de Apocalipsis donde dice el Espíritu y la esposa, están hablando de la tierra, no están hablando del cielo. Déjeme explicarle este versículo, no lo tenía planeado, pero déjeme explicárselo por un momento. En esta porción final del libro de Apocalipsis 22, 17, dice, está hablando del final de los tiempos antes de que venga la tribulación y todo lo que ya vimos en la Escritura. Este es un pasaje que aunque está al final del Apocalipsis, pero realmente le están diciendo a Juan, esto es lo que va a suceder antes de que empiecen los juicios tribulacionarios, ¿verdad? Y dice el Espíritu, y refiriéndose al Espíritu Santo, no al Espíritu nuestro, sino al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Esa expresión encierra un gran misterio,
Pero básicamente ellos están diciendo, estamos listos para la boda, realmente están diciendo eso. Porque está desde la tierra están diciéndole al Señor, el Espíritu y la esposa le están diciendo, ven Señor Jesús, está preparada. Y las dos entidades o estos dos personajes, la esposa y el Espíritu Santo, es interesante porque hoy en día realmente cuando el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero va a venir otro, realmente a partir de ahí empezó la gran tarea del Espíritu Santo para formar a esta esposa, a esta novia, a esta desposada, como dice el apóstol Pablo en Corintios, la desposé, a esta desposada para que llegue a ser esposa. Entonces se utiliza esa expresión final, esposa, es porque la iglesia alcanzó lo que se necesitaba para ser esposa. Entonces es interesante porque para pasar de novia a esposa no es una transición que dijéramos obligada, porque habrá novias que se pueden arrepentir antes de llegar a la boda, o habrán novias que no cumplieron todos los requisitos que el novio quería para casarse y quedaron frustradas. Entonces déjeme decirle que así como sucede allí, ¿verdad?, va a suceder también en la iglesia. La iglesia del Señor, todos los salvos del Señor, toda la gente que se ha sido rescatada, ¿verdad?, debe de entender que este llamamiento va más allá de esto, va más allá de simplemente ser una nación de salvos, simplemente más allá de ser un reino del Señor. Entonces, en este pasaje que le acabo de citar, es la expresión de un Espíritu Santo que terminó su trabajo y la expresión de una mujer desposada que llegó al clímax, que llegó al punto y que está confirmada la unión, llegó al rango, está aprobada. Es una iglesia que está aprobada. Por eso dice el Espíritu Santo, confiadamente puede decir, ven Señor Jesús, cumplí la obra que tenía que hacer. El trabajo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Y la mujer dice, la esposa dice, ven Señor Jesús, porque dice, ya completé, me dejé tratar. Dejé que trabajaran en mí y logré el cometido. Ya es una iglesia preparada completamente. Entonces, esa debe ser nuestra meta, estar en esa entidad que juntamente con el Espíritu Santo dicen, ven Señor Jesús. Entonces, ese es el punto central de que vamos a estar tratando a lo largo de todos estos días. Así que le insto para que para que lea los versos y por supuesto que esté atento a cada exposición de estas. Volvamos entonces al libro de Cantares. Dice en el versículo 1 del Cantar, dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Bueno, ¿quién escribió? Pero interesante, el Cantar de los Cantares. Este libro realmente es un libro poético, pero más allá de una poesía. Hay que entender que este libro va más allá de ser una poesía. Como poesía, pues qué bonita y todo, ¿verdad? Cualquiera puede decir qué bonita como poesía, pero hay que entender que este pasaje va más allá de ser una simple poesía. En este libro hay que abrirse a la revelación que hay en cada una de estas expresiones. Cada una de estas expresiones nos revela misterios de amor, misterios de fidelidad, misterios de Dios. Y eso es lo que yo quiero esta mañana, animarle para que usted abra su mente para que podamos ver acá una serie de figuras, una serie de sombras, ¿verdad?, una serie de expresiones que de alguna manera se traducen para nuestro tiempo hoy. Este es el cantar de los cantares. De todas las expresiones de amor que puedan haber, esta es la máxima, dice. De todos los poemas que se pudo haber dicho Salomón, este es el de máxima, la máxima. Así que es importante, Dios dejó este libro, ocupó este libro para dejar en ella escritas una serie de requerimientos precisamente de dos personas que se van a unir y que van a vivir para siempre unidos, ¿verdad?, que es Cristo y la iglesia esposa. Podríamos empezar a identificarla como iglesia esposa, más allá de iglesia de salvos. Iglesia esposa, iglesia de salvos, iglesia de esposa. Vamos a avanzar un poco en esto. Entonces, en este libro de Cantares, ¿verdad?, empieza el versículo número 2 hablando del amor. Y usted ve que todo lo que vamos a leer muestra cómo el amor es
el requerimiento máximo, la preeminencia, diríamos así. Lo máximo, lo que Dios está esperando, el amor. Por eso, más allá de las demás cosas que podamos requerir del Señor, ¿verdad? La preeminencia es el amor, o sea, lo máximo, lo que Él demanda. Lo voy a leerlo, usted lo lee conmigo ahí en su casa, dice: oh, si Él me besara, dice, con besos de su boca, dice, porque mejores son tus amores que el vino, y más, dice, del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso, dice, las doncellas te aman, dice. Y luego el versículo 4 dice: atráeme, en pos de ti correremos. Dice: el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman, dice, con razón te aman. Detengámonos un momento. El énfasis en esta porción es, hermano, el deleite del amor. Si usted ve acá, habla de una mujer que está, hermano, atraída, que está entusiasmada por el amor del novio, del esposo, por el amor que ven. Él dice: te aman tanto, dice, y nos acordaremos de tus amores, de las expresiones de amor más que de toda otra cosa. Tus amores son mejor que el vino, dice. O sea, el vino era lo máximo, lo que alegraba las vidas, ¿verdad? Pensando en el vino como un elemento, ¿verdad? Que agrada, un elemento que produce gozo, que produce todo eso. Pero acá la mujer está expresando que el amor del Señor es mucho mejor que el vino. Entonces es interesante esta expresión de esta mujer, aclarando y enfatizando el amor, dice, ¿verdad? Así que no de balde está en aquella iglesia, ¿verdad?, a la cual el Señor le recrimina que había perdido su primer amor. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, el Señor le dice a una de las iglesias, ¿verdad?, has perdido tu primer amor. Entonces tiene que ver con esto. Si algo nosotros tenemos que cuidar es, hermano, ir creciendo en el amor al Señor, ¿verdad? Hay que crecer, por supuesto, en muchas áreas de nuestra vida, pero este elemento es importantísimo. No es suficiente estar con el Señor por gratitud. Yo creo que todos estamos agradecidos con el Señor por las muchas cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, por las muchas cosas que hemos visto de Él, pero hay un elemento más importante que el agradecimiento, hay un elemento más importante que cualquier otro que tú pongas, ¿verdad?, que es el amor al Señor, porque Él es el esposo, ¿verdad? Yo voy a parar un momento y vamos a dejar hasta aquí por el momento, pero vamos a estar explicando en este libro de Cantares y vamos a estar ampliando algunos conceptos y algunas ideas que he estado trasladando, las vamos a ir ampliando poco a poco. Yo espero que tú te des la tarea de leer todo el libro de Cantares. Es corto, es un poema de amor, pero ahí hay una serie de requerimientos que son para nosotros. La iglesia que quiere ir más allá de la salvación. La iglesia que quiere completar, que quiere acceder al llamado, que quiere lograr el llamado que el Señor le ha hecho. Somos llamados a ser más que gente salvada, ¿verdad? Hemos sido llamados a ser la esposa del Cordero. Sobre ese pensamiento quiero que te mantengas y vamos a continuar con estas lecturas. Dios te bendiga.